El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Nostra delicta. La respuesta que da a la gente que ha escuchado esta parábola es el mensaje de Dios. Jesús dice toda esta historia para hacer una pregunta: ¿qué hará con aquellos labradores? Y la respuesta de la gente, y es la respuesta de Dios, es: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. En esta frase, en esta respuesta, está condensado el porqué del paso del Antiguo Testamento al Nuevo, pero más estrictamente está condensado el porqué las personas que se sentaban en la cátedra de Moisés, las personas que ofrecían los sacrificios en el altar de bronce, los escribas, los doctores de la ley, no fueron los propagadores del Evangelio. En esta respuesta de la gente está condensado cómo Dios llega a un momento en que dice: basta. Les había dado tantas oportunidades, tantos perdones. Pero uno puede pensar: pero es infinito, podemos seguir abusando sin límite. Al final, hasta el sentido común de la gente dice: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores. Fijaos, todo tiene un límite. No podemos abusar pensando que, como es Dios, se merece que hagamos con Él lo que no haríamos con nadie.
Es cierto que la misericordia de Dios es infinita, es cierto, pero también es cierto que nos consta que Dios de vez en cuando, sin negar esa misericordia, permite que haya cambios sustanciales en los pecadores y en los pueblos. Es decir, es como si dijera, está bien, yo te perdono, la puerta de mi perdón sigue abierta. Sin embargo, en ti va a haber un cambio sustancial. Bien sea en la salud que tenías, bien sea en los bienes que disfrutabas, bien sea en lo que ellos iban a recibir, el reino de Dios. Hasta entonces eran pueblo de Dios. Lo que Dios quería establecer no era simplemente un pueblo suyo, sino el reino de Dios sobre toda la tierra. Y por eso dirá, por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esto tiene una gran enseñanza para todos nosotros. La misericordia de Dios es infinita, está siempre abierta. Pero eso no significa que nuestros actos no tengan consecuencias. Aún así, podemos pedir a Dios para que, si ya hemos hecho lo que detesta, que no se produzcan los malos efectos. El ladrón puede orar para no ir a la cárcel. Incluso el asesino puede orar para no ir a la cárcel. El que tuvo un acto de lujuria con una amante puede pedir que no nazca un hijo para que así su esposa no sufra esa situación. El que abusó de algo, que no caiga en la enfermedad. Una vez cometido el hecho, podemos pedir para que no vengan los efectos. Y en eso no hay nada malo. Es reconocer la soberanía de Dios. Tendrá más fuerza nuestra petición en la medida en que reconozcamos el peso de la transgresión que hayamos cometido. En este caso, lo que se les quita es tremendo. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios podía haber tenido como piedra todavía en su sitio, en la construcción de la Iglesia, a los descendientes de Abraham. Y podríamos haber tenido a los descendientes biológicos de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, como hombres justos, buenos, que generación tras generación hubieran transmitido esa conexión con el pueblo judío y habernos transmitido el Evangelio como algo biológico, como algo de un pueblo, el orgullo de un pueblo que estaba en los mismos cimientos de la construcción de la Iglesia. Esto tiene una grandísima enseñanza. Y la última enseñanza que simplemente esbozo. Sin embargo, Dios dejó claro que en el caso de la Santa Iglesia ya nunca jamás habría un rechazo de ella. Si había pecados, quitaría a las personas, pero nunca la Iglesia como un todo será rechazada. Eso es una de las cosas que queda muy claro en la palabra de Dios. Las personas sí, serán removidas como piedras inútiles de sus puestos, pero la Iglesia como tal no, porque ya no hay algo que vaya a venir después. La Iglesia estará hasta el fin de los tiempos. Pues nada más, que todos nosotros, por lo tanto, viendo este panorama, lo apliquemos a nosotros mismos, porque nuestra alma también es como, no la viña de Dios que era el pueblo, pero sí como un huertecito que tenemos que cuidar, custodiar, y no seamos duros a veces con los escribas y los fariseos,
y en el huerto que hay en nuestra alma nosotros hagamos un poco lo que ellos hicieron.